Bienvenidas y bienvenidos a MATS. Para los que no sepáis lo que es MATS, MATS es la Escuela de Actores Creadores para el Audiovisual en Madrid. Queremos ser escuela de referencia de habla hispana en todo el mundo para los creadores. Tenemos alumnos de todas partes de España, de varios países de Latinoamérica, tenemos el diploma de 3 años, tenemos el máster de actores creadores, el máster también de dirección de casting, un montón de cursos que estamos preparando para que podáis venir. Hoy inauguramos Más Mats, que Más Mats es un espacio abierto, abrimos abrimos las puertas de la escuela para que todos podáis entrar y compartir los encuentros que vamos a tener con profesionales de la industria. También vecinos. Ayer estuve con una señora que se llama Toñi, de 95 años, que me dijo que quería venir a esta y no la veo, no sé lo que le ha pasado. A lo mejor ha venido caracterizada. Entonces, vamos a inaugurar Más Mats con unos invitados de excepción, Petra Martínez y Juan Margallo. Juan Margallo y Petra Martínez, Premio Nacional de Teatro, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, premios Goyas, Max, o no sé si alguno... Sí, ¿no? Premios. Pues, premios. Vamos. Pero de importantes, 3 que han sido remunerados. Eso, los 3 premios... Eso está muy bien. Ese es el cambio que tenemos que dar en la industria, ¿no? Que los premios sean remunerados. Bueno, ahora van a subir aquí, pero para los que no les conozcáis, son el ejemplo perfecto de actores y actrices creadores, porque empezaron a formarse como actores en el estudio de William Layton, que a lo mejor no lo contarán, pero enseguida también empezaron a escribir sus propios textos, a producir, a dirigir, a crear su propia compañía, y han trabajado tanto en teatro como en cine como en televisión, con los mejores, con los peores, y tenéis más de 6 décadas de experiencia en artes escénicas, teatro, cine y televisión. Artes escénicas y teatro es lo mismo, ¿no? Entonces, un fuerte aplauso a Petra y Juan. Qué bonita botella, ¿no? Joder. Bueno, ¿Quieres agua? me estoy poniendo... Pero... Bueno, antes de nada me gustaría decir que están aquí 2 de las personas a las que queremos mucho, que son mis cuñadas. ¿De qué? Y que saben más de teatro que muchos que son gente que se dedica. Ellas no se dedica, pero saben muchísimo de teatro. Porque se lo hemos contado nosotros. Bueno, ellas mismas. Empieza tú, porque él tiene que empezar. Si yo empiezo a hablar un poquito, él me corta, entonces ya prefiero que empiece él. Pero Juan, sí que podríamos hablar de qué es un actor creador, sí, para vosotros. ¿Qué significa ser actores creadores? Actores creadores lo definía William Layton, habéis oído hablar de él. Hay una frase de Layton que decía: la alegría del descubrimiento es intransferible. Entonces Layton, cuando dirigía, jamás te decía cómo había que hacerlo. Es célebre su pregunta: ¿por qué? Ah, pues más. Él tenía una solución para poder hacer, pero jamás te daba la solución. Voy a poner un ejemplo, así de principio, ¿no? Los ejemplos se ponen un poco más adelante. No, se ponen cuando uno quiere. Ya, y yo quiero ahora, eso es por eso te digo que eso es lo que les quería explicar. Yo hacía una obra... Si fuera teatro y yo hubiera empezado, diría, llegáis tarde, ¿eh? Vale, lo digo en broma, lo digo para cortarle un poquito y que piense. Entonces, daros cuenta lo que os voy a contar. Esto era Layton, que era un maestro. Maestros en la vida hay muy pocos. Era un tipo que no quería hacer competencia al actor, él estaba allí para ayudar. Y yo recuerdo en La historia del zoo, no sé si la conocéis, es una obra maravillosa, muy fácil de montar porque son 2 actores, de un autor americano que se llama, ¿cómo se llama? Edward Albee. Y entonces, no sé si aquí no habéis nacido, existía la censura en aquellos tiempos. Presentamos 3 ejemplares, vieron que era una obra un poco difícil, había que presentar 13 ejemplares para que los leyera el pleno.
Y entonces había una frase que era una frase maravillosa, pero ellos la consideraron blasfema. Él hablaba, la historia trata de un chico que va al Parque Central y al final lo que quería, no estaba a gusto con la vida, era suicidarse, pero ni él lo sabía muy bien. Y había un momento en el que decía, Dios, que es una mujer que llora con su determinada, o sea, en su piso, Dios que es un marica negro que viste un kimono y depila sus cejas, y esto ellos lo veían como ofensivo, y era simplemente que Dios está en el dolor, en la pobre gente que está sola, y estuvo un año prohibida. Entonces había una frase en la obra que decía, esto era un banco en el Parque Central, un señor con corbata que trabajaba en una editorial, y un chico más o menos con vaquero que llega por allí, y empieza a hablar y el otro se interesa, raro, se va sentando y dice, échese para allá. Y entonces le va contando su vida, échese para allá. Y ya llega un momento otro y dice, joder, me va a tirar usted del banco. Dice, y ya cuando lo tenía al borde de la histeria, le decía, es usted un vegetal que no pudo tener un hijo. Solamente pudo tener 2 gatos y 2 periquitos, que eran lo que tenían las niñas. Y entonces sacaba una navaja y el otro dijo, joder, y le decía, defiéndase como un hombre. El otro cogía la navaja y el chico se tiraba encima, era él quien se suicidaba. Entonces decía, esto creo que era más o menos lo que quería hacer en el zoo. Entonces, vete, Piti, tú no tienes ninguna culpa. Y entonces decía una frase yo allí, qué jodido, Leighton. Normalmente cuando representas la muerte, uno hace, ay, que me muero, que me estoy muriendo. Y entonces la escena de la muerte era así. Ten cuidado, a ver si te vas. Procurar que no se notara que estaba aquí. Entonces, procurar que no me estaba muriendo. Y entonces, vete, Peter, o sea, quitarle importancia a la muerte. Eso es lo más acojonante de un actor. Ocultar lo que quiere representar, pero al mismo tiempo está dándolo. Y Leighton decía una frase imposible de saber. Es decir, la alegría, lo que he dicho del descubrimiento es intransferible. Yo no sabía qué quería decir en ese momento el personaje. Decía, vete, Peter, los periquitos estarán preparando la cena, los gatos están poniendo la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Y Leighton, que tendría seguro 40.000 contestaciones, decía, no sé, censura, no se puede, suspendemos ensayos, otra vez ensayar, llega el verano, me voy a Cáceres, mi pueblo, y entonces, en la vuelta del cementerio, cuando venía para Madrid otra vez, sonó la campana del colegio, y me dio pena. Allí he vivido 20 años, y alguien me podría decir, bueno, pues si te da pena, quédate a vivir. Y yo decía, no, si es que me quiero ir, pero no puedo evitar que aquí he estado 20 años. Se lo conté a Leighton cuando vino, digo, eso es exactamente lo que le ocurre a Peter. Quiere morir, pero Peter es alguien que ha estado en la vida como él ha estado, y entonces tiene esa contradicción de que tiene una cierta envidia de la vida, pero le pueden decir, bueno, pues quédate a vivir. Y dice, es que no quiero vivir, estoy ya, como diría, vivía aquí al lado, uno que venía, que era un actor cojonudo, se tiró del viaducto. Yo cuento lo que me da la gana y más cuando es un amigo que era cojonudo, simpático. Era un amigo genial, Antonio Llopis, el mejor actor, el más guapo, más simpático, sí. Ahora ya para quitarle la voz. Y entonces, este hizo luego la historia del zoo y la hizo mucho mejor que yo al cabo de los años. De verdad, ver la obra porque es una maravilla. Entonces, quiero decir, él tenía soluciones para hacerlo. Es muy difícil ser un director, saber cómo tiene solución y decir, no sé, ¿por qué? ¿Por qué? Leighton siempre era ¿por qué? Entonces, ahora ya me voy a callar. Vale. ¿Qué era la pregunta? Porque Bueno, ¿qué es ser un actor creador? O a lo mejor tú también puedes contar, Petra. No, pero eso está bien. Yo creo que un actor siempre es creador. Haga lo que haga, es un creador. Yo siempre pienso que hay una cosa que es lo que está escrito en teatro, novela, no sé, y otra cosa es lo que se representa. Y el actor
está diciendo un texto que ha escrito otra persona, pero que el valor que le da a ese actor en ese momento es una creación del texto. Entonces, un actor siempre es un creador de alguna forma. Pero a mí me gustaría hablar, si os interesa el teatro o no. Sí, ¿no? No, que digo, a lo mejor solamente es audiovisual, que muchas veces... Entonces, el teatro, por ejemplo, Juan ha hablado del señor Leighton, que era maravilloso. Es verdad, como persona, como todo, pero fíjate, yo pienso que como el arte es tan raro, porque es difícil de explicar qué es, porque yo me pongo... Ayer me lo preguntaron en una entrevista, digo, el arte, digo, el 30% de mi vida. Con eso no sé si está claro, el 30% de mi vida, entre televisión, cine, novelas, charlas, si no existiera el arte, la cultura de alguna forma, menudo aburrimiento de vida, ¿eh? Entonces, sin embargo, para mí había un error en el señor Leighton o en lo que se llamaba, ¿cómo se llama? La método. técnica, el método de Stanislavski, de Strasberg, que era la cuarta pared. Déjame hacer una aclaración. No, para nada. Entonces, yo estaba haciendo un monólogo, tendría como unos 40 y tantos años, era muy joven, lo puedo decir yo, vosotros no. Entonces, era un monólogo donde era un desarrollo completamente sin mucho dramatismo de subidas y bajadas. Era un estado de ánimo fundamental. Era una señora mayor que 42 años, o sea que yo tenía que pensar que tenía 30 años más, que al día siguiente la llevaban a una residencia. Y entonces era ir, y la llevaba su hijo, porque no podía, en su casa muy pequeñita y no cabía. Y entonces tenía que llevar, coger en esa noche lo que se iba a llevar a la residencia. Entonces era como un tránsito, pero de su cabecita sola. Hablaba con ella misma, con un pajarito, luego metimos por ti, metimos al público en una función que viste, hablamos de eso, y dije, pero en aquella época yo tenía un problema, yo me lo tenía que creer todo. Era una actriz que si lloraba tenía que llorar mucho, y creerme que se había muerto mi madre, todo eso, me lo tenía que creer. Y era un monólogo largo, de 1 hora y pico. Y entonces, como te ocurre que eres actor, en un momento te sales, pero como era yo la que me lo tenía que creer todo el rato, era yo, estaba en la cuarta pared. A mí esa cuarta pared llegó un momentito que después de 3 años y pico, trabajando con la cuarta pared, le pregunté a Juan, que era el director, Juan, ¿qué te parece? Porque es que ella no sabía qué hacer para mantener ese estado de ánimo sin que algo me hiciera así y dijera, ¡uy, qué mal! ¡Uy, qué bien! Y Voy entonces, a aclarar, pero solamente para... No, es que yo me lo explico muy bien, Juan. Y entonces le dije, voy a quitar la cuarta pared, porque yo hacía... o sea, comía solo carne, luego ya para ver si me ayudaba, hacía gimnasia, me movía, andaba lo que sea, hacía un montón de cosas físicas para tal, hasta que de pronto dije, si es que yo no me lo quiero, o sea, yo me lo voy a creer, pero el que se lo tiene que creer es el público. Si pongo cuarta pared, ¿qué pasa conmigo? O sea, no hay nadie, soy yo. Quité la cuarta pared y no he visto una cosa mejor, de un cambio, ¿eh? O sea que a veces los métodos son estupendos, pero hay alguna cosa que te falla a ti, a lo mejor a ti, ¿no? Y a ti. Entonces los métodos siempre, para mi gusto, hay que cogerlo. Joder, Juan, No, voy a hablar ahora ya a la fuerza. Leighton decía, cuando una cosa sale... Eso es espantoso, sin método, sin método, ¿para qué? O sea, es decir, una improvisación para aclarar algo, pero si lo tienes claro... Nada bueno, de método. después de lo que dice, el caso es que cuando quitas lo que te molesta de un método, es maravilloso, porque empiezas a disfrutar. Eso es una cosa que cuento porque luego se me olvida y creo que es importante, que todos los métodos que os enseñen, siempre escojáis lo que penséis que os va a ayudar a vosotros como actores, y quitar, y lo otro no el primer año, o sea, pero o a lo mejor termináis la academia, los cursos, y seguís pensando que está bien, un defecto que para vosotros es incómodo, pero os dais cuenta en vuestra profesión después cuando estáis ejerciendo de actores. Y otra cosa muy importante es
hay una cosa que dicen muchos actores y muchos directores. Cuando sales al escenario, los nervios, es una cosa muy buena. ¿Pero qué pasa con eso? Que es una equivocación para mí también. Yo estoy hablando desde mi punto de vista. ¿Cómo nervios? No, el actor tiene que estar muy controlado. O sea, para mi gusto, no, los nervios no. La palabra nervios no quiere decir vitalidad. Vitalidad. Quiere decir nervios, que está nerviosa. Pero ¿cómo va a ser bueno eso? Pero hay mucha gente que lo dice. No, es que si no estás nervioso, no tienes vitalidad. Es mentira. Los nervios son un rollo. Dificulta. Pero sobre todo, fíjate, fijaros, cuando me quedé embarazada hace muchos años y el primer hijo tiene 54. El parto en las películas, en todos los sitios, era un grito constante. ¡Ya! La madre. Y yo fui al primer médico que hacía el parto sin dolor. Entonces me decía, lo primero, no hables de dolor, porque si sabéis, esto viene bien para saberlo, son contracciones. Y la cabeza, como es muy lista, coge dolor o contracciones. Si coge dolor, te decían, si la cosa empieza con 15 minutos el dolor, luego ya pasa a 6 minutos, luego ya pasa cada 2 minutos, y entonces ya nace. ¿Qué hacía la cabeza? Atrapar el dolor como un loco, para ver si llegaba a los 2 minutos para irte a tu casa. Entonces, con eso quiero decir que si tú dices, hay que estar nervioso, son tonterías, pero la cabeza es tremenda, ¿eh? No te das cuenta de lo que piensa a veces, porque la cabeza... Entonces, yo pienso que es muy bueno pensar que no son nervios, es vitalidad. O sea, que los nervios lo único que hacen es atarte y no controlar. Tienes que controlar todo en el escenario, en el cine, en la televisión. Sobre eso mismo. Me gustaría terminar No, es que tenemos que hablar los dos, joder. Dame un reloj. No, lo digo Bueno, broma. había una cosa, es decir, la tarea que hace, tienes que hacer. El público ha venido a verme, que le den por culo al público. En alguna medida, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y me tengo que concentrar. Hay un piloto automático que me dice que el público está ahí, pero no puedo estar todo el día pensando, ahí está el público, porque entonces no hay manera. Tú tienes que concentrarte en la tarea que tienes que hacer. Yo tengo que hacer esto es lo que tengo que hacer bien. ¿Eso vale también para audiovisual cuando están los equipos? Sí, todo. Mucho más, porque ahí sabes que te están mirando, el foco, el tal y cual, es más difícil casi, no tiene una continuidad. Yo creo que en imagen es más difícil el interpretar que en teatro. Es que el teatro, lo bueno, nosotros Juan y yo cuando trabajamos, siempre decimos, el público viene a ver, como dice él ahora, a vernos. Yo siempre le he dicho, es que me importa un pepino, viene a verme, pues ya está. Si encima nos ponemos muy nerviosa en los estrenos, que no pagan. O sea, menos nerviosa tienes que estar. Luego te puedes poner más nerviosa, decir, oye, que salga bien. Pero los nervios, de verdad, quitároslo de la cabeza no es bueno para los actores. Yo creo que para nadie no es bueno. Y en lo que dices en televisión es lo mismo. O sea, y eso de la cuarta pared, de verdad, que son dos cosas que a mí me han jorobado mucho y cuando me las he quitado he disfrutado mucho en todos los sitios. En la televisión también. Yo del primero que me hago o de la primera que me hago amiga o amigo en un rodaje son de los cámaras. Porque sé que es mi público, porque sé que me están viendo todo el rato. Entonces yo siempre voy, ay, ¿cómo te llamas? Y no sé, o sea, me hago la simpática y tal, no sé qué, y de pronto digo, es que fíjate, es que te veo, digo, qué maravilla que me esté cogiendo con la cámara, que no me ha cogido aún, pero yo ya se lo digo, porque es tu público, o sea, que necesitas público para hacer televisión, para hacer cine, necesitas público, y el público es muy importante, sí. Juan. Y el primer mensaje, el único consejo que doy en teatro es ser pesado, sobre todo al principio. Ahora, ¿quién va a venir a llamaros? A la mayoría, no os conocen. Entonces todo esto viene de un libro que yo compré cuando tenía 15 años, que era Cómo tener novia en 15 días. Sí, reíros, primer punto. Para tener novia, lo primero que hay que hacer es buscarla. Es que hay mucha gente que quiere tener novia y no la busca. Es verdad. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde van las novias?
Pero perdóname, pero yo no he terminado, déjame completo. Que es muy gracioso, que te va a gustar mucho. Pero luego yo tenía otro libro que decía cómo encontrar novio. Dice, yéndote a sitios a bailar y donde dicen las novias, pero yo no lo generalizo, yo me voy a divertir y si alguno cae, de puta madre. Bueno, pero entonces por pesado. Porque no hay que buscar novio. ¿Cómo trabajé yo cuando llegué a Madrid? Ya había trabajado en Cáceres de caricato, en fiestas benéficas. Estoy en la Escuela de Arte Dramático que ya os cuento. Estaba recién llegado de Cáceres, hablaba muy rápido y no pronunciaba las eses. Y yo estaba en un grupo con doña Amparo Reyes, que era una vieja actriz, que hacíamos unas obras de Lope de Rueda y mezanino de ingreso. El ingreso había que hacer una escena clásica, otra moderna y una poesía que tenía que ser la Feria de Jerez, porque el director de la escuela fue el que dio el parte de la guerra de Franco. Derrotado el ejército rojo, hemos alcanzado las últimas posiciones. Ese era el director de la escuela, un canalla. Y entonces... ¡Qué pena! Y entonces, ¿qué decir? O sea, mezanino, yo tenía mucho acento de Cáceres, hablaba muy rápido sin pronunciar las S ni nada, mezanino, y ya había sido muy mal estudiante, tenía 9 fotografías en el libro de calificaciones. Una de ingreso, 4 de revalida de cuarto y otras 4 de la revalida de sexto. Y no llegué a probar nunca. Y entonces, doña Amparo lo sabía. Y entonces hice el examen y me dijo, mira, no te vamos a calificar para que no figure otra fotografía más, porque va a parecer que tienes unos salvos de fotografías. Dice, lo que vamos a hacer es no calificarte. No has estado mal, ¿eh? La única cosa es que no te hemos entendido nada. Entonces, hay también una costumbre en directores así modernos. Eso ya está un poco antiguo. Lo ha contado Chicho, no sé si será verdad. Chicho es un amigo que un director no moderno le dijo a un actor, cuidado que eso se entiende. No, pero eso es una vez que le pasó. Pero normalmente los directores modernos... ¿Y por eso está pasado? ¿Por qué ha pasado una vez? No, porque ya eso yo creo que lo hacen... O sea, que ahora se entiende muy mal, casi todo. Así que la logopedia y tal, hay que trabajarla mucho, porque yo veo una película en la televisión y digo, ¿pero qué están diciendo? Joder, ¿Estoy sorda o qué pasa? Ayer vimos una encima Argentina. No, pero calla. Era buenísima. El hijo de la novia. Hay una película que tenéis que ver, pero como algo importante, que se llama Canciones para después de una guerra. Porque está, no vuestra historia, no tiene nada que ver con vosotros, pero está la historia de vuestros abuelos en canciones de lo que era el fascismo, de lo que era la vida en aquella época, que yo lo he vivido porque está hecha en el 63 y yo nací en el 44. No me lo puedo creer ahora que ha pasado el tiempo. Lo tenéis que ver porque es la historia de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Canciones para después de una guerra. ¿Cómo se llama el hombre? Javier, sí. O sea, Patiño, sí. Patino. Pero es una incoherencia de película, O sea, no, y además no tiene un guión, son canciones... Imágenes. Canciones, imágenes, pero hay una imagen que es genial, porque además la censura se le pasó, porque en el 63... en el 63 es lo que vimos ayer, lo del rosa al amarillo. Del 76. Sí, lo de canciones para después de una guerra. Que ya había muerto Franco, empezaban ya a haber un poquito Pero seguía habiendo censura. Pero seguía habiendo censura. Eso sí lo sabéis, que había censura. Sí, hombre, Juan, joder. Había que llevar 3 ejemplares y si les parecía que había que llevar 13 para todo el pleno. Como castigo. Pero hay una y luego cosa iban 2 censores a ver el ensayo, uno con una linterna y el otro leyendo, y de pronto decía, ese gesto no se puede hacer. Sí, pero bueno... Y había que dejar 2 butacas en la cuarta fila... Yo le dejo hablar porque se impone. No, pero que esto es importante que lo sepan. En la cuarta fila 2 butacas por si la pareja de policía secreta del barrio quería ver la obra. Este es fino, ¿eh? Y entonces de pronto ¿No venía... sabéis dónde vivís de gusto y de libertad, Prohibido. Ir a ver esta película, en serio, y sabéis de lo que procedéis, porque vuestros padres, no, pero vuestros abuelos y vuestros bisabuelos es lo que os hemos dejado.
Y es terrible, ¿eh? Cantos para el final de... No, ¿cómo se llama? Para después de la canciones, guerra. canciones para después de Es la que guerra. hicimos una obra que se llamaba Cantos para el final del milenio. Para el final del milenio. Bueno, entonces en Cantos para el final del milenio, la censura se le pasó casi todo, pero había cosas que eran maravillosas. La escena que empiezan a decir... vinieron los americanos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿De Castañuela hablas? No, estoy hablando de Cantos para el final del milenio. Y había no cantos para después de la guerra. Pero había una escena que era genial porque era un locutor diciendo: ha venido los primeros americanos que vinieron para hacer el plan Marshall y todo eso. Y la imagen era pues como Cristóbal Colón y 3 indios detrás, acojonados, como los indios éramos nosotros, claro. Digo, en lo que estaba contando el hombre este en la película. Es una película maravillosa de ver. Y otra película maravillosa, si a alguien le gustan los guiones, si hay alguien aquí que estudia algo de guión, es El hijo de la novia, que es muy antigua, pero es más moderna, es del año 21, me parece. Es un guión perfecto. Y yo creo que es que el guión es fundamental para hacer una buena película, una buena obra de teatro y una buena serie de televisión. Si no hay un buen guión, no hay buenos actores y no hay un buen director y es muy difícil. Eso lo leí en un libro americano que era muy malo, yo no lo he leído, sobre yo lo he producción. Calla un poquito. Sobre producción, que ponía: sobre el papel está el 90% del resultado de lo que se hace. Es decir, hay veces que llegan cosas, las leyes dice, esto no va a ningún lado. Entonces hay que tener mucho cuidado. El proyecto debe llevar en sí mismo como la semilla de lo que va a ser. Y tú hay cosas que lees de proyecto y dices, esto no va a ningún lado. Entonces es importante eso. Eso es muy importante, y para actores es importantísimo que el texto, a la hora de actuar, a la hora de rodar una película, no sea algo que lo tengas que pensar. Eso para mí es fundamental, saberte el texto después de un estudio de lo que quiere decir, de lo que quieras, pero en un momento determinado decir, en mi época se decía con el Padre Nuestro, porque lo teníamos que saber. El texto lo tienes que saber muy bien, que casi te salgas sin pensar en él. Eso es lo ideal para mí por lo menos como actriz. Oye, ¿y os parecería bien que hiciéramos turnos de preguntas y respuestas para saber estupendo. que ellos... Vale, yo os voy pasando el micro. Sí. Vale. Buenas, muchas gracias por lo que estáis compartiendo, es súper interesante. Mira, Petra, has dicho que el actor es creador, porque es verdad, porque al final está dando vida a personajes y a la historia, pero te quería preguntar, ¿qué te parece cuando el actor no solo interpreta el texto que ya está escrito, sino cuando el actor decide, desde cero, crear la historia, escribiendo un texto? ¿Qué te parece que puede aportar el actor de especial cuando hace esto respecto a otra? Hombre, es que según también, hay una cosa que es desde tu casa y luego hacerlo, pero nosotros, te voy a hablar de nuestra experiencia, nosotros si nos gusta una idea, pues la escribimos y la vamos hablando, la vamos estudiando, la vamos quitando, la vamos poniendo texto, hacemos un juego muy grande de tiempo, de quitar, de poner. Y luego cuando ya estamos en el escenario, nosotros dos sí podemos seguir improvisando el texto, ¿sabes? No sé si es eso. Te pregunto es, ¿qué tiene de especial cuando es el actor el que crea la historia respecto a solo un guionista o a otra persona? ¿Qué le aporta? ¿Qué le aporta? Pues que están todos los raíces del texto en tu cuerpo metido, o sea que te sale... Hay una cosa, el actor, depende del actor, si el actor es tonto... No, pero perdona, pues lo que escribe es tonto. Eso es lo que te quiero decir. Eso es lo que dices. ¿Qué aporta? Puede aportar, primero depende de la relación que tenga con el actor. Hay autores que no permiten que le cambies una coma. No, pero Por él ejemplo, está diciendo... bueno, que ¿qué aporta el actor? A tu mismo texto, al texto que ha creado. Yo creo que lo que aporta es que le sale de verdad del alma. Y entonces lo que está diciendo, que es a mí lo que me gusta, mira, yo puedo hacer una película, yo puedo hacer una serie de televisión, pero yo no puedo hacer una obra de alguien que no sea... Y las hago, ¿no? Pero hacemos una adaptación, hay un cambio y decimos mucho lo que nosotros queremos decir. Yo no puedo hacer teatro
si no estoy completamente de acuerdo con lo que estoy diciendo, si no he tenido yo de alguna forma, he sido partícipe de esa creación. No es la palabra exacta, de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. No, de acuerdo estoy de acuerdo con lo que la obra dice, claro, porque puede hacer un personaje sí, pero que está en contra. Yo creo que ellos son inteligentes. Que el asunto está que si tú lo has escrito, qué es lo que nos pasa a nosotros, eso es maravilloso, porque estás haciendo lo que tú quieres hacer en ese momento, cómo lo quieres llevar, por drama, por comedia, por tragicomedia. Eso para mí es lo mejor. A mí me llaman bastante para hacer teatro, pero yo no puedo hacer teatro fuera de nosotros. Es que no, seguro que hay en un momento que digo, pero qué tontería. Es que nosotros tenemos mucha facilidad. Después hacemos una obra y un día se me olvida una frase y dice, te has olvidado una frase delante del público. Digo, pero ¿por qué lo dices si el público no se ha dado cuenta? Dice, ¿quién te dice que mañana no viene uno y dice, esto no lo decían ayer? Pero eso es una broma que hago. Ya. Pero yo creo que el teatro tiene, que ya si es cine también, me imagino que el señor que haga el guión o la señora y que hagan una película debe ser maravilloso. Pero el teatro, el ser tu dueño, o sea, es que yo no podría estar contratada en teatro. No podía, pero vosotros sí, porque sois más jóvenes y más listos. Pero yo lo que más me gusta es que hacemos lo que queremos, que en un momento determinado yo me pude, como éramos productores, en un momento determinado estaba haciendo una obra y me pesaba la vida. Y digo, joder, esto no hay quien lo aguante un monólogo. Y dije, perdonadme. O sea, yo lo estaré haciendo muy mal, pero vosotros también os las traéis como público, parece que estáis pintados. O sea, yo no puedo. Así que el que quiera se le devuelve el dinero, porque era productora, porque era una cooperativa. Y el que quiera seguir, vamos a empezar de nuevo. Y vamos a poner todos un poquito más de... La gente dije, quien quiera irse se le devuelve el dinero. Se quedó todo el mundo y fue la mejor función que he hecho yo, porque ya estaba esa comunión que tiene que haber, ya estaba desde antes. Por eso los 10 primeros minutos de una obra son muy importantes, como interpretación, como texto, como todo, porque es cuando los agarras. Y entonces si están agarrados, a mí me gusta mucho con el público. Es que el teatro es que tiene que estar metido con el público, eso no me lo quita nadie. A mí me encanta, aunque sea Shakespeare, pues cortarlo un momentito y decir, esto era en aquella época, ahora es distinto, pero está muy bien escrito. O sea, pero para mí, el que el público... Por eso cuando Antonia en aquel monólogo, que era la concentración, me dice, claro, es que a veces a lo mejor podías dirigirte al público. ¿Tú no te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Que lo viniste a coger. Y dije, Juan, y me dijo él, yo lo estaba pensando también. Y entonces ya era una señora que de pronto hablaba, pero hablaba al público de vez en cuando, y da igual si lo metes. Los 10 minutos de una obra son la hostia. ¿Te he contestado? Sí. Un poquito. Bueno, pues eso luego ya tú lo vas perfecto. Bueno, yo tengo 2 preguntas, lo siento. La primera es, tú has hablado mucho de los nervios, de cómo es tan importante controlarlos. O sea, yo supongo que tú también te habrás puesto en algún momento muy nerviosa que no has sabido controlarlo. Y quería preguntarte qué consejo nos darías a nosotros, que también somos una generación que estamos muy pendientes de lo que hacemos constantemente, lo que piensan los demás, un poco por las redes sociales. ¿Qué nos dirías a nosotros para controlar esos nervios y coger esa raíz y trabajar la confianza? Y luego también quería preguntaros de dónde nace vuestra vocación por el teatro. Yo, por ejemplo, lo de los nervios, lo primero os aconsejaría que os quitaras del Twitter. Cuando estrenéis una obra, o sea, lo apagáis, una película o lo que sea. Eso es lo primero, porque las redes te ponen nerviosa y te excitan y encima vas y lo ves. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es la cabeza la que juega todo. Vas a salir los primeros minutos o tal, y sobre todo los estrenos con nervios, porque pero no los des más de comer con tu cabeza, decir hay que estar nervioso porque si no, no tengo vitalidad. No, la vitalidad la tienes
si trabajas y si te tiras para adelante y dices, esto es lo que quiero hacer, ese público se va a quedar alucinado de lo bien que voy a estar, o sea, agrandarte tú. Y por ejemplo, de verdad, intentar saber qué tipo de comida, no lo digo en broma, ¿eh? Hay una comida que por lo menos yo noto que me excita, la carne. Entonces, pues tener cuidado también con el alimento, tener cuidado con que hagas un ejercicio, o yoga, o concentración, o meditación. Y yo lo que hago es dejar todo para el final. Yo me gusta llegar tarde, lo más tarde posible al teatro. Y entonces allí ya empiezo a maquillarme y ya no me da mucho tiempo de pensar mucho, pero si tienes mucho tiempo para pensar, te pones más nervioso y nerviosa. Entonces, llegar tarde, no quiero decir llegar tarde, no llegar como con 3 horas de antelación, que hay mucha gente que lo necesita. Yo prefiero estar en mi casa. Depende, José. O sea, es decir, unos prefieren llegar mucho antes. Yo trabajé, por ejemplo, con Rodero, que se iba 2 horas antes. Joder. Estaba en el camerino y tal. Y José Pedro Carrión, que es otro que trabajamos con él, quería llegar justo para empezar. Bueno, porque no se maquillaba. Cada uno, o sea, todas las leyes de las que hablamos de teatro... pero ella me ha pedido que te aconsejaría. Contradecirlas. Es decir, si a ti te viene bien lo otro, pues lo otro. Lo que vayas viendo tú en tu historia, en tu forma de trabajar, de verdad que no hay nada que se pueda decir que tiene razón él. Esto es muy, muy bueno para mí, no tener mucho tiempo en el teatro y no saber si hay público o no hay público, porque eso al principio, hace tiempo, era horroroso, ¿eh? Te asomabas. A mí ahora no me gusta saber si hay público o no. Ya cuando salgo, ya veo si hay público o no. La vocación. La vocación. Eso, me da un rollo ahí sobre la vocación. Es decir, todo es casual en la vida. Las malas compañías, los amigos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí ahora, esta mañana, que estamos juntos? Es impresionante lo que ha tenido que ocurrir antes, desde que se conocieron los padres de él, los abuelos, el espermatozoide entre millones que apareció, el lagarto del que desciende. Es acojonante. El azar forma una parte importantísima de lo que es la vida. No cabe duda que uno puede hacer para aquí o para allá, pero el azar a mí me tiene alucinado. Entonces, lo que tiene que decir la vocación, ¿yo cómo tengo vocación? Yo porque era mal estudiante y me juntaba con unos que tenían un grupo allí en Acción Católica, en Cáceres, y los del TEU, y empecé eso. Luego era tan mal estudiante que mi padre me metió en la mili con 15 años de educando de banda para tocar el tambor, porque no tenía edad para... Mi padre es militar. Y entonces allí conocí a un mago que se llamaba Carlos Leopold III, que venía de circo, su padre sería segundo, su abuelo primero, y entonces me iba con él a hacer de caricato en fiestas benéficas y eso. Así empezó. Pero yo pienso que estoy aquí como podía estar. Una vez estuve en un puerto de Francia con un barco para que nos llevara donde fuera. Estaría en otro lado, no sé, no hubiera hecho teatro. Bueno, pero siempre hay Es muy difícil, digo, de saber. El por qué, cada uno tiene tantas razones. No, pero la vocación no es que exista una cosa de decir, es que yo con 5 años ya creía en que me quería comunicar con el Oye, a los actores, la mayoría lo tenían desde el vientre materno. Bueno, pero eso es la mayoría, pero la minoría siempre hay algo que te... Yo, por ejemplo, mi vocación fue que me fui a Londres a estudiar inglés con 16 años. Y a mí me gustaba leer novelas, pues novelas de Jane Eyre, Cumbre por eso, pero yo me los leía, pum. Y me fui a Londres y eso en inglés, sí, que sabía muy poco, no podía, no me enteraba de nada. Y entonces me dijeron, ¿por qué no lees teatro? Que como viene el nombre, pues por lo menos sabes un poquito y es más fácil y ya con un poco de ayuda. Y entonces empecé a leer teatro. Y me pareció tan bonito las cosas de Chekhov y tal, que dije, joder, esto debe de ser maravilloso poderlo decir. Y en Londres me fui a ver una obra de teatro, Oliver Twist, y dije, pero es que esto ya es muy bonito, lo del teatro. Y luego también está en que hay los que nos gusta hacer teatro, cine o televisión, también hay un poquito de narcisismo. Luego viniste a España. Luego vine a España.
Y me encontré en una calle, en la calle Gran Vía, porque yo no sabía, es que no sabía dónde podía ir a que me dijeran cómo se... Teatro, yo no hablaba de cine porque eso me parecía que era ya de otra galaxia. El cine y la televisión no se podía estudiar, eso nacías ya con un señor y una señora en la cámara, nacías, pero el teatro no podías estudiar. Y entonces por la Gran Vía estaban rodando una película que se llamaba Megatón Yeye, que no la vi nunca. Y entonces le pregunté a un chico que yo creo que sería pues el ayudante del ayudante del ayudante de producción, porque estaba cuidando las cámaras, estaban cenando, lo que fuera, y le dije, oye, ¿cómo? Yo quiero ser actriz de teatro. Y este chico, me da mucha pena que no sepa quién es, porque me encantaría agradecérselo. Ese chico me dijo, pues hay la mejor academia, que es el TEM en la calle Barquillo, 32. Vete allí, que ahí es donde te van a enseñar lo de Leighton. Y allí me fui y allí allí ya me encantó ya ser actriz. Sigue, que no quiero. Yo de eso ya te digo que no lo vuelvo a contar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a este lado para... Sí, porque estamos ahí. Muy buenas. Que yo siempre he tenido la cosa de que había directores o gente que me enseñaba, ¿no? Profesores que unos me decían, no hay que improvisar, no, la capacidad de improvisar, no, tú, el guión y lo que yo te mande y fuera. Y otros me decían que no, que la parte de improvisación del actor es importante. ¿Ustedes qué pensáis al respecto? ¿Si es importante o no, o no? ¿O nos cambian más o nos hacen mejores actores al final? Bueno, yo eso tengo mucha experiencia en televisión y en cine y en teatro, otro tipo de experiencia. Por ejemplo, yo con Juan siempre estamos de acuerdo en que tiene que salir, que no se puede dirigir, decir, mira, tú tienes... Sin embargo, en mí, yo hay muchas veces que le digo, pero ¿cómo te crees? ¿Cómo hago esto? Y a lo mejor él se levanta y lo hace. Es que no me importa, porque yo lo voy a hacer de otra manera, pero de pronto no. O sea que en mí no veo dificultad en que alguien me dirija en un momento, pero la mayoría de las veces pues prefiero, como decía Juan del señor Leighton, que salga de mí. Tengo la sensación de ser más creativa y tal, pero que si me dirigen y a mí me viene bien y tal, pues también lo peor es encerrarse en algo concreto, es decir, que no me dirijan. Él ha preguntado de la improvisación, si sí o si no. Pero ese es un poco, ¿no?, que te quiero decir. Algo, pero hay que avanzar un poquito sobre eso. ¿Pero por qué? ¿Tú cuentas otra cosa? Avanzada. Pero no es avanzada hasta ayer lo concreto. Que dependen. Bueno, una cosa importante... Hay estilos de obras... No, pero esto es para seguir. Nosotros no es que discutamos mucho, que también discutimos mucho, pero hay una cosa que como pareja es más divertido que haya un protagonista y un antagonista. Porque no podemos ser dos protagonistas, pero vosotros que sabéis algo del método, sabéis lo que quiero decir, que no es que tenga más papel. Pero no es que podamos, pero tratamos. ¿Tratamos de qué? De ser protagonistas. Tratamos, porque esto que estamos haciendo tiene algo que ver con el espectáculo. Y entonces nosotros lo que hacemos es que esto no sea aburrido. Pero es que no es que hablemos un poco, hay que conseguir... tipo, voy a responderle él en la improvisación porque tengo alguna anécdota de Guillermo Marín. Bueno, pero eso... Improvisaba. Ay, cállate, por Dios. Este era un actor muy mayor. Bueno, hay obras, mayor que está muerto. Hay obras que se prestan... hay obras que se prestan más a la improvisación. Por ejemplo, las obras que hacemos ella y yo, como las hacemos nosotros, lo sabemos... es muy fácil improvisar. Es mucho más difícil improvisar pues una obra de Shakespeare, el monólogo de Hamlet. Improvisas parte, pero el texto te ciñe mucho. El teatro clásico, que es en verso. Bien es verdad, os voy a contar la anécdota que aún en verso, Guillermo Marín, que era un canalla improvisando, ¿cómo improvisaría? Se lo preparaba en casa porque era en verso. Yo hacía su hijo, y entonces en El alcalde de Zalamea, y tenía que decirme, Juanico, quédate aquí, recibe a huéspedes tales mientras busco en el lugar cuarto kilo... No, eso lo decía eso es lo que decía después. Mientras busco en el lugar algo con que regalarles.
Pues un día venía y me decía, Juanico, quédate aquí, recibe a huéspedes tales mientras compro en el lugar 1/4 kilo de tomates. Era un sinvergüenza, salía en el villano en su rincón, salía diciendo, ¡ay, mi divino rincón, donde soy rey de mis pajas! Y salía mirando al público y se volvía y dice, hay 38. Contaba al público. Bueno, y ese no era el que llevaba la radio cuando había fútbol. No, ese era Bódalo, que era muy buen actor. Sí. Llevaba un cassette y un pinganillo y haciendo el papel, cuando jugaba, no sé si era el Real Madrid, durante la función seguía oyendo. Hola, ¿qué tal? Bueno, completamos la fila ya aquí. Como estuviste antes mencionando el tema de la censura, yo hace unos años de casualidad me encontré con un profesor que me habló de Castañuela 70 y a propósito de que veníais aquí estuve un poco leyendo estos días y quería preguntaros cómo visteis vosotros desde dentro el tema este de la censura, de intentar burlarla un poco, de también de luego salir de España para poder hacer vuestra obra y eso. Si nos podéis contar desde dentro cómo lo vivisteis. Cuenta. Es que eso le Es gusta curioso mucho porque contarlo. nosotros habíamos hecho en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que estaban tratando de remozarlo, por allí pasaban todos los grupos de teatro, cantantes de flamenco, de jazz, era un centro, digamos, de arte en aquellos tiempos, de censura. Y entonces la primera obra que dirigió un argentino que se llamaba Juan Carlos Ubiedo era El espíritu de los dominantes. Estuvimos 6 meses ensayando, llevábamos un diario, salíamos al público, provocábamos al público, pero fíjate tú, teníamos que pensar cuál era la frase esencial para nosotros y con esa frase y la palabra Coca-Cola, el subtexto era lo que pensábamos y el texto era Coca-Cola, le teníamos que provocar, imagínate con los estudiantes, Coca-Cola. Y yo quería decir, le tengo miedo a la muerte, Coca-Cola. Y el otro decía, ¿qué dices, gilipollas? O sea, aquello fue tremendo, pero no pasamos censura. Entonces nos pusimos una multa de 50.000 pesetas por no haber pasado censura. Entonces me acuerdo que Juan Carlos Ubiedo se ha muerto, murió en Brasil, en una montaña. Y entonces, si lo miráis en internet, Juan Carlos Ubiedo es que era un tipo tremendo. Entonces, escribió un pliego de descargo para que nos quitaran la multa de 50.000 pesetas por no haber pasado censura. Y entonces la obra se llamaba El juego de los dominantes. Y entonces él empezaba el escrito diciendo, hay que acabar con los juegos, con los espíritus dominantes que habitan en nuestro interior. Santa Teresa de Jesús. Y yo le pregunté, ¿y eso lo ha escrito Santa Teresa? Dice, vete a saber, escribió tanto. No, pero... Pero la censura de Castañuela, sí. Después de pasar meses en censura, tachar, tenía un sello que ponía censurado. Y iban tachando todo lo que no les gustaba. Y luego tenían que ir los 2 censores, como os decía, con la linterna y tal, a verlo. Entonces, ¿qué decir? El público, como sabía que estaba prohibido, tenía tal complicidad que entendía mucho más de lo que decíamos. Entonces, yo recuerdo un día que hacíamos una parodia de Don Álvaro o La fuerza del sino, que él sale vestido de penitente, como de franciscano, que muere hasta el apuntador, y que simplemente era una broma sobre el teatro romántico. Pues cuando salí, uno me dijo, he visto clarísimo lo del Opus. Digo, ¿dónde habrá visto lo del Opus? Y era así todo, o sea, es decir, la censura nos había prohibido una cosa, lo escribió Moncho el Puente, que se llamaba La caída del Imperio Romano. Era una parodia sobre España. Salían vestidos de romanos con una trompeta, pa, para, va, con la música del nodo, va, para, va, para, va, para, va, para, va. ¿Conocéis la música del nodo que era? Y entonces decía, en la Roma imperial, señalando aquí, cuando las huestes, y entonces salían 4 cantando, soy hippie, pero trabajo al servicio de la CIA. Y entonces eso lo habían cortado. Y otra cosa que decía, hay bárbaros siberianos que pretenden invadirnos ahora que llega el verano, que eran los rusos. Esto también estaba cortado.
Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando llegaba ese momento, en vez de decir el texto, decíamos la, 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 la. El público se daba cuenta que estaba cortado y era peor. ¡Censura, censura! Claro, es que en aquella época no se podía hablar de política, de nada, pero no es que lo digamos nosotros, está claro en todos los sitios, no se podía hablar de política. No había partidos, solamente está el Falange, no había partidos, no había nada. No había manifestaciones, no había asambleas, no había nada. Entonces, ¿qué pasaba con el teatro? Sobre todo independiente, porque está el teatro comercial, que lo llamábamos, y el teatro independiente, que eran muchos grupos de toda España. Y teníamos una buena disposición a ayudarnos, eso estaba muy bien. O sea, tú te ibas al País Vasco y te ayudaban con las casas de cada uno para que no te gastaras dinero en hoteles, o sea, que había una red muy buena. Pero nosotros cubríamos la política de alguna forma, entonces teníamos mucho público y teníamos un público que iba ansioso de ver cosas políticas. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no estaba politizada, o sea, sabía que, porque mi familia era de izquierda, había oído algo, pero desde pequeñita, cuando yo llegaba a una habitación, se callaban todos, digo, deben de estar hablando de mí, y era que estaban hablando de política. Entonces, de pronto tú te sentías en esa época como una sensación de que era tan agradable, porque el público ya cuando salía ya estaba contigo, no necesitaba los 10 minutos, ya estaba con nosotros, porque fue un boom en el Teatro de la Comedia. Lo estrenamos y ya fue lleno todo agosto, que no había aire acondicionado y era la primera vez que se abría un teatro, el Teatro de la Comedia, que es donde está ahora el Clásico, en agosto. La taquillera me dijo que 40 carteles seguidos de no hay entradas cuando hacíamos 14 funciones diarias. 14, diarias, no teníamos días de... 2 diarias sin descanso. Entonces, era maravilloso, pero ya fue increíble para nosotros, que yo creo que es lo que... El hecho de que como nos lo prohíben, ¿qué hacemos? Pues empezamos a ver por otro grupo, Goliardos, que ya había ido por la emigración, y la gente, o sea, migrantes y exilados que estaban por toda Europa. Porque 4 millones de españoles en Europa. Fuera, cuando ahora decimos que tenemos muchos emigrantes, no veas tú lo que era entonces. Y tenían centros que hacían muchas cosas, y entre ellas llevarnos a nosotros y a otros grupos. Y entonces allí lo que decía, que era que terminábamos la función, ellos ya se habían puesto de acuerdo con gente, y tú ibas a la casa de la gente a dormir. Entonces, esta gente estaba ansiosa de que le contáramos cosas de la política, qué pasaba en España. Y nosotros estábamos ansiosos de que ellos nos contaran los exilados, por qué se habían ido de España, cuánto tiempo llevaban, dónde estaban en la guerra, que no dormíamos, ni ellos ni nosotros. Ellos nos dejaban la cama. Y eso para mí fue una de las experiencias más importantes, teatrales, sociales, políticas, que he vivido en aquella época, que yo no tenía ni idea de lo que era estar fuera de un país porque pensabas algo, aunque era de familia de izquierda. Sí, de hecho, Entonces, de hecho el Teatro Prohibido, Castañuela 70, el Teatro Prohibido es un documental sobre esto que os está contando Petra y Juan, que está en YouTube y que podéis ver. Es el Goya, el mejor documental. Pero es muy interesante el hecho de cómo estaba la política tan metida en nuestro teatro, en el teatro independiente, en la mayoría de los grupos. Algo que parece ridículo porque decíamos cosas que hoy día son... No te lo crees. Pero que en aquel momento era tan fuerte la censura que cualquier cosa que decías se armaba. Esto, por ejemplo, Castañuela estaba ahí un día y viene uno que era realizador, que había sido Llamas. Roberto Llamas. Y me dice, tener cuidado que en la universidad, en la cafetería, he visto a uno que sé que es de Cristo Rey y que estaba preguntando qué ponen en la comedia, a ver si van a venir. Entonces vinieron al día siguiente y unos cuantos que habían sido detenidos de izquierda que le habían mandado entradas. Entonces vinieron a preguntarnos y nosotros no hemos mandado entradas. Y entonces ese día empezaron un poco entre el público a gritar ¡libertad! Y alguien del público dijo ¡callaros que está preparado por la policía! Y se callaron. Pero al cabo de 3 o 4 días vinieron y desde arriba
empezaron a gritar libertad, libertad, y tiraron unos panfletos. ¿Sabéis lo que son panfletos, no? Juan, por Dios. Sí. Joder, que son chicos y chicas modernas. Bueno, pero por eso, porque son tan modernos que vete a saber. Sí. Y entonces el panfleto estaba firmado por el Frente Revolucionario Marxista-Leninista Pensamiento Mao Zedong. Que no existía. Cuando mandó el dueño del teatro al abogado suyo a la Dirección General de Seguridad para pedir que nos dejaran seguir, porque lo habían prohibido por atentado a las personalidades y no sé qué, le dijo, no intentéis nada porque el panfleto lo hemos hecho aquí, había sido la propia policía. Sí, hay cosas que es importante también que sepáis. A mí en ese momento que me dijeron, vienen los de Cristo Rey y tal, y nos dijeron, vienen con tirachinas y con, ¿cómo se llama? Eso que es como un clavito pero que tiene... chapas. Chinchetas. Y te lo tiran. Entonces yo estaba muy delgadita y me pasé todo el rato, pero toda la función así corriendo para que no me pillaran el cuerpo con la chincheta del susto que tenía. Y entonces dice, joder, casi tenemos que trabajar con casco porque al cabo de los años nos pusieron una bomba en el teatro. Esto es mucho ya. En Barcelona. Esto es una bomba que explotó. Por la entrada de actores. Eso fue en el 77, sí. Con una obra de Alfonso Sastre, un dramaturgo que tiene cosas muy bonitas. Ha muerto hace poco, vivía en el País Vasco y es uno de los mejores autores y sobre todo teórico del teatro. Entonces estaba prohibido. Cuando autorizaron la obra estaba cabreado el de censura, me la dio, tome usted, porque la autorizaron en el 77, 76. También nos ocurrió porque hicimos giras por América con Castañuela 70, estuvimos en el Festival de Manizales, en Puerto Rico y luego por toda América. Con la obra de Alfonso Sastre trabajamos en El Salvador y entonces habéis oído hablar de Antonio Malonda, que le han hecho un homenaje hace poco, era profesor, tiene una escuela cerca de Delicias, se ha muerto hace poco y le hemos hecho un homenaje en la Escuela de Arte Dramático hace una semana. Entonces, este estuvo en El Salvador y en el festival ese íbamos en El Salvador un grupo portugués que se llamaba A Comuna y que hacía un texto del Che Guevara. Nosotros que hacíamos un texto de Alfonso Sastre que terminaba diciendo esto ocurrió hace mucho tiempo y ahora que viva el socialismo. Y otro que hacía Camelamos Naquerar, que era un panfleto contra la Guardia Civil y la represión de los gitanos. ¿Cómo se les ocurre en un sitio que había una dictadura tremenda? Entonces, los de la escuela de Malonda, que había fundado allí, vinieron a decirnos, tener cuidado que hay un grupo de extrema derecha que ha dicho que va a interrumpir el espectáculo. Estoy hablando que estaba en guerra. El frente... Sí. ¿Cuál era? El Farabundo Martí, o sea, sí. En El Salvador, estoy hablando del año, del 80. Entonces empezamos la función, yo hacía de Miguel Servet en La Sangre y la Ceniza, y no hacemos más que empezar y se decía arriba unos cuantos, pensamos que eran estos, nos quedamos, y entonces dijeron, somos un grupo que nos han invitado al festival y vamos a hacer la obra, quieran o no quieran. Nos sentamos allí, hicieron la obra y se fueron y seguimos. Y los detuvieron seguro el día siguiente. El susto que nos dieron fue gordo. No, pero la verdad es que, fíjate, nosotros ya hemos vivido una posguerra muy posguerra, que no hemos vivido realmente lo malísimo que fue la guerra y después de los primeros años 40, 50. Fue terrible. Yo nací en el 44, ya hasta que tengo uso de razón, pues el que me fui a Londres y volví. Pero lo que hemos vivido, el teatro independiente en aquella época, ¿cómo se podría trasladar a decir, pues es que es muy difícil, claro, pero la sensación, por ejemplo, de sentir que estás haciendo algo que es para buscar una democracia, para buscar una libertad y que con tus obras de teatro a lo mejor puedes ayudar a que se llegue a eso, como el irte a Europa, por toda Europa, a hablar con gente
los emigrantes económicos, que es que no tenían dinero, que nos contaban historias terribles de mujeres que no tenían el trabajo legal, el marido sí, y que vivían como en cuevas, que no lo sabían nada, ilegales, pero ilegales a tope. Entonces todo eso, que te vas a Manizales y de pronto ves ahora una nieta que está allí, Marina, que está alucinando ahora en el 2022 de cómo la pobreza que hay, la desigualdad, cómo en aquella época un niño, que yo me creía que tenía 14 años, Lorenzo, se me agarraba a mí y me decía, llévame a España, llévame. Digo que tenía 14, pero parecía que tenía 8. Llévame, que se drogaban con la gasolina, que yo iba a darle un abrigo a una niña, un abrigo del rastro de piel, y que se lo iba a dar, y me dijeron los amiguitos, no se lo des, que la matan por el abrigo. Entonces, ver todo eso sí que te hace, de alguna forma, querer la democracia por encima de todo. Pero eso lo tengo claro. Y eso es lo que más claro yo tengo, que el teatro y el cine y todo puede poner su puntito de arena y el pensar que sirve para algo es muy bueno. Incluso aunque solamente sea para divertir. En el confinamiento, yo no sé si sabéis, trabajo en una serie que, bueno, la que se avecina, que es políticamente incorrecta, socialmente incorrecta, todo incorrecto, pero yo estoy feliz porque la gente dice, es que yo cuando toma una pastilla y ahora veo 2 capítulos. Digo, ¿pero que te aburrimos? Dice, no, que me voy a la cama contento. Entonces, si pensamos que nuestro trabajo es válido para que una extrema derecha no venga a España, es muy alegre tenerlo en la cabeza. ¿Hansa y Joaquín estabais o solo Joaquín? Bueno, yo quería también hacer otra pregunta. Bueno, hola, ¿qué tal? Quería preguntaros cómo os conocisteis. ¿Juan y yo? Sí. Ese es un tema que no quiero tocar. Vale. Ese es el que no quiero tocar, que lo tocó ella por primera vez. No, perdona, y pero que yo a mí a esta edad me agrada que lo cuente. No, pero yo he decidido hace unos años no contar cómo nos conocimos. Hace unos años mentira, porque lo has contado hace... Lo he contado hace poco, pero bueno, en un burdel. Van a pensar que es peor de lo que fue porque era una tontería. No, pero no, ¿eh? Claro. No, que no lo cuento. No, es que he decidido no contarlo. Es que hay que tener principios. Pero si ese es justo el principio nuestro. A ver si va a ser el final hoy. No, es una tontería. La verdad es que yo tenía un novio que ya estaba un poco aburrida del novio. Y él yo creo que también. Estábamos ya de esas cosas que qué aburrimiento de tal. Y yo ya estaba en el Teatro Estudio, empecé a conocer gente estupenda. Y fui a ver Calígula. Él era muy bueno porque yo le decía, José, a ver qué teatro, porque claro, yo quería, pues sí, Calígula, saca entradas. Y entonces sacó entradas para ver Calígula y Juan trabajaba. Era muy joven, o sea, muy joven. Y entonces me gustó él, porque llevaba las piernecitas al aire y a mí las piernas de los hombres siempre me han gustado mucho. Es lo que más me han gustado, las piernas de los hombres. De los hombres lo demás no me gusta nada, pero las piernas muchísimo. Así que, porque las piernas son muy bonitas y de las mujeres también, pero de las mujeres también me gustan porque son muy bonitas. Las piernas son bonitas en general. Y Juan tenía unas piernas muy bonitas. Y entonces, al día siguiente, yo le había dicho a José, esto era sábado, le dije, José, pues mañana podríamos ir a ver al Albéniz, que era un cine, Cleopatra, que me gusta muchísimo la película. Dice, bueno, pues saco entradas. Y me llama por la mañana, el domingo, me dice, Opita, que no he encontrado entrada. Digo, pues ya no te quiero ver nunca más. Y se acabó. Y entonces, estando en el Teatro Estudio, él ya era medio profesional, ya hacía, bueno, cosas en el Bellas Artes y tal. Y vino y me di la vuelta y le vi y dije, este es el de las piernas, creo yo. Y entonces, ya cuando le vi ya más de cerca, era el de las piernas. Y ahí ya pues hubo un acercamiento y hasta hoy. Oye.
hasta hoy, con muchas discusiones, y una cosa que es muy interesante, que no tiene nada que ver con el teatro, ni el cine, ni nada, cambiamos mucho la gente y tenemos que asumir los cambios de puta madre. O sea, que te quiero decir que vosotros sois muy jóvenes, pero dentro de 10 años sois menos jóvenes. Y eso, incluso para la profesión, es bueno asumirlo. Y asumir que se van cambiando también los gustos, se va cambiando todo. Pero es un cambio, digo, no sé si es una tontería, pero yo lo pienso así, es que es un cambio bueno, es un cambio que es maravilloso, porque el querer ser joven toda la vida es imposible. Entonces tienes que asumir desde una edad que vas teniendo otras cosas que no las tienes de jovencilla. O sea, que vosotros veáis siempre que todo lo que viene es bueno. Y lo que es malo es muy poco malo, hay que quitarlo a no ser que sea catastrófico. Y nada, yo ayer con la película, antes de ayer, El hijo de la novia, que os aconsejo que la veáis, hay una mujer mayor que tiene Alzheimer. Yo vi esta película hace muchos años y de pronto ayer que la vi me di cuenta de una cosa. El Alzheimer es muy cinematográfico últimamente, sale mucho y tal, pero dices Alzheimer, no, es miles de Alzheimer, no es un Alzheimer, es miles de Alzheimer. Hay Alzheimer tristes, lo digo por si tenéis que hacer un papel dentro de unos años. Según mi opinión, Alzheimer tristes, Alzheimer menos triste, Alzheimer y hay un Alzheimer que yo creo que es maravilloso, que yo creo que es que ha podido en un momento decidir, tu cabeza ha podido decidir que no te interesa la vida, por lo que sea, por como ese amigo nuestro que siempre decía, yo ya es que he visto esta película muchas veces, su película. Y entonces digo, debe haber un Alzheimer, que yo no lo he visto mucho, pero el otro día en la película lo vi un poco, que es como si dijera, no quiero vivir más, me voy a olvidar de casi todo. Y entonces ese es un Alzheimer que me gustaría interpretar un día en una película. Que fuera como que yo creo que tiene que haberlo, ¿sabes? Yo sé de una historia de una abuela que se le asesinaron a su nieto y al mes tenía Alzheimer, absoluto. Y yo le dije a la madre, Patricia, tu madre se ha suicidado, pero no se ha muerto. Porque dicen, no, mi madre está bien, no. Me emociona eso de que de pronto... Vamos a trabajar los dos, ella con un papel, yo con una sesión solo. No, tú con un papelazo, lo que pasa que es en un decorado y va a trabajar un día, y yo como son muchos pero decorados... No sé si habéis oído hablar de Víctor Erice, El espíritu de la colmena. Está considerada una de las mejores películas del mundo. Hace casi 50 años que no trabaja. Yo trabajé en la primera, que fue en el 73, luego hizo El Sur y El Sol del Membrillo. Y ahora hace esta próxima que vamos a trabajar. Y es curioso porque, por una parte me recuerda a un personaje que hacía yo en una película de Chile, que por miedo a la policía dice solamente recuerdo fechas, no nombres, porque cogían y te hacían declarar de los compañeros del partido para cogerlos. Y entonces habla siempre por 1344 días, pero de los nombres no se acuerda. En cierta manera es Alzheimer. Que la memoria es bestial, ¿eh? Y entonces es curioso cómo en esta película, en Santiago de Chile, rodábamos en el cementerio central de Santiago y un día vino un señor con un saco que traía avispas, abejas, y pusieron miel en una tumba, soltaron las abejas y claro, las abejas se pusieron ahí. Yo no entendía porque en el guión no venía nada. Y le pregunté al director, que era iraní, ¿por qué eso de las abejas? Dice, es que le hago un homenaje a un director español que me gusta mucho, que se llama Víctor Erice, que ha hecho 3 películas en su vida, y hace 40 años, 50, y es célebre en el mundo. Por eso os digo que si podéis ver... El espíritu de la colmena. El espíritu de la colmena, El Sur o El Sol del Membrillo. Bueno, El Sol del Membrillo es un poco fuerte. Yo no lo he visto. Yo sí. Es sobre un cuadro, o sea, de Antonio Pintando. López, el pintor. Hombre, está bien, pero... Bueno.
A mí es que en el cine me gusta que me cuenten cosas. Y ahí está contado, pero bueno, el espíritu de la colmena es muy bonito y el sur son muy bonitos. Sí, oye, preguntar, porque nosotros, como no nos cortéis, no paramos, ¿eh? Nos quedan 2 preguntas más después de Joaquín y ya tendríamos que... Vale. Pues nada, yo os quería felicitar por el Premio Nacional de Teatro y decir que me alegra mucho estar aquí oyéndoos, porque para mí, no es por peloteo, pero os considero como referentes en el teatro y esto. Y nada, quería preguntar que después de una carrera tan la que han disfrutado tanto, pues me gustaría preguntar que de toda esta carrera de más de 60 años, ¿qué es lo que más tiene nostalgia ahora mismo personalmente y qué le falta a la profesión de hoy en día de lo que han vivido? ¿Voy? De lo que más... Bueno, sí, si quieres. Para mí, profundizar en la creación colectiva. La creación colectiva, la gente no sabe bien lo que es. Simplifica mucho, es como todo el mundo aporta y tal. No, hay diferentes aportes, tiene que haber un director. Lo que ocurre es que todos los componentes del grupo están al tanto de la evolución del trabajo. Y si tenéis posibilidad de conocer el método de creación colectiva del TEC de Cali, de Colombia, Teatro Experimental de Cali, Enrique Buenaventura, verlo porque es el método más evolucionado sobre la creación colectiva. Entonces tengo cierta añoranza de no haber profundizado en eso porque es muy trabajoso, lleva mucho tiempo y la mecánica del teatro comercial no te permite gastar 5 o 6 meses en montar una obra, que es lo que hace falta como mínimo. Sí. Y trabajar en grupo. Yo trabajar en grupos sí, pero el teatro colectivo, el método de teatro colectivo, todas las obras que han hecho son un coñazo, Juan. No, mentira. Mentira. Es que en eso estamos, yo el teatro colectivo, ¿cómo se llama? ¿Colectivo es? No. ¿Cómo se llama? El método de creación colectiva. Creo que el teatro es de creación colectiva, aunque no se diga de alguna forma. Siempre. Lo que pasa es que llevarlo al último extremo de tener que saber, que es muy exagerado también. Se tendría que, lo de Buenaventura... Lo que te quiero decir es que los métodos, cada uno debe de aplicarlo en la medida que le vale. El propio Leighton, con el método suyo, decía, si una cosa sale, el método está como sustituto si te dificulta una obra, no entiendo bien esto y tal. Dice, pero si sale solo, no enredéis más, ya está. Ya está. Sí, lo que pasa que es que el método es de estar horas y horas en trabajo de mesa. Pero perdón, eso es en el aprendizaje del método. Esto es en el método, cuando luego lo lees. Hay una serie de técnicas que incorporas a tu vida y que ya no las llevas con tanto detalle como eran. Pero te hace un análisis del texto que es acojonante. Es decir, fuerzas en pugna de la obra, para que se hagan una idea. Pero si es que no se van a hacer una idea, porque yo llevo años y sigo sin entenderlo. Pero lo tuyo es muy fuerte. Fuerzas en pugna, o sea, la hipótesis de trabajo. ¿Qué ocurre en esta obra? ¿Por qué se enfrentan dos fuerzas? Por una motivación. Luego se va dividiendo... Por 2 o por 3, Juan. Luego se va dividiendo en partes. Y vienen las acciones, las subacciones, donde ocurre igual. Fuerzas en pugna en contra, que tienen que estar contenidas dentro de la fuerza en pugna general, pero que la general debe ser la menos general de las generales. Es acojonante. O sea, cuando llegas a la mitad del método, es impresionante. Está todo el mundo aburrido ya, dice, venga, de pie, venga, vamos a creer a ella o creerme a mí. O a los dos a la vez, pero en una forma que es que el método de Buenaventura es muy bueno, pero necesitas vivir solamente para el método durante un año, luego hacer la función y que la gente se aburra. Ellos son... No, mentira. Lo que yo sí creo es en la creación de un texto, que es lo que yo sí pienso que es maravilloso, que estar todos de alguna forma metidos en la creación del texto. Y a lo mejor hay uno, que es, en nuestro caso, Juan escribe mucho mejor que yo. Yo puedo darle ideas o decirle, y luego ya cuando se pone en el escenario, yo soy mucho más
de agrandar el texto. O sea, si empieza con 1 hora y 20, yo puedo llegar a la y media. O sea, 10 minutos me los escribo yo, pero de pie ya. Entonces, el método es muy largo, tiene muchas cosas que realmente yo no sé si son necesarias para comprender. Bueno, pero a lo mejor tiene razón, es que no lo sé, no me interesa el teatro colectivo. Y había otra pregunta. Sí, pero Hola. no, tú, perdona, tú habías preguntado otra cosa, ¿qué echamos en falta? Yo, menos el teatro colectivo que has dicho. Era sobre, bueno, eso, qué echaban en falta tanto personalmente como profesionalmente de toda esa carrera que han tenido. Yo, la verdad, es que estoy muy contenta. O sea, claro que me gustaría tener 25 años y empezar el tábano otra vez y que estuviera la democracia sin hacer y hacerla. Todo eso me gustaría porque fue muy creativo. Pero yo he cambiado mucho y entonces yo ahora estoy contenta porque hago lo que quiero. Tenemos el piso pagado. Entonces, no es que hayamos trabajado mucho por dinero porque hemos sido un desastre, pero hemos tenido en ese sentido la cosa más o menos fácil. Y no echo de menos nada más que de pronto pues hagamos la obra que tenemos ya previsto hacer y hacerla y empezar a movernos. Eso es lo que más me apetece ahora. Y seguir con la que se avecina. Porque yo, para mí, la que se avecina, que llevo 8 años, es como ser funcionaria, pero en un trabajo que te gusta mucho, que te divierte, que es una terapia, ¿sabes? Y que tengo muchos días libres y que puedo decir, oye, mañana no puedo venir, quitarme que tenía, y me dice, no te preocupes, lo cogemos por detrás y ya cuando cojamos lo de delante ya... O sea, es una comodidad tan grande que yo en la que se avecina trabajo... ¿Cuánto trabajo? Unos 8 meses al año, ¿no? Tengo 4. Menos. O menos. Menos. Y de esos entonces eso, y ya lo siguiente es hacer nuestra obra. Y yo con eso me conformo. Y luego si me da un Alzheimer así selectivo, tampoco estaría mal. De todas formas, lo que sí echo de menos, o sea, yo si volviera a empezar otra vez, no trabajaría en las compañías normales, contratado, esperando que me llamen por teléfono. Pero ¿tú has trabajado así alguna vez? Al principio con Tamayo. Pero nada. Pero como durante 4 o 5 años. Ya cuando te viniste conmigo dejas de hacer esas tonterías. No, pero de pronto hay un proyecto de una compañía que es muy bonita, muy divertida y que está muy bien, pues si es como mucho un año, pues eso también está bien. De vez en cuando, porque otra de las cosas es que los grupos tienen como una vida en la que están bastante contentos, yo lo calculo en 6 o 7 años. Luego empieza a haber bastante conflicto, si es que no lo ha habido antes. Entonces, conviene darse una vuelta para ver cómo trabajan en otras partes, en cine, en televisión. Pero realmente trabajar en grupo está muy bien. Sí, eso sí, no colectivamente, pero está muy bien como grupo, como cooperativa. Hola, me paro porque, bueno, para verlos. Antes que nada, un gusto, como todos acá, creo. Mi pregunta es un recopilo de algunos temas que han tocado, que me han interesado bastante. Ustedes en ese momento tenían como censura lo que era el tema de política, y yo creo que ahora está muy censurado, desde mi punto de vista, por mi experiencia de vida, lo que es el tema de la salud mental. He pasado por una situación en la cual a veces yo intentaba ver alguna serie o algún documental o alguna película en donde decís, che, ¿y cómo se sale de esto? ¿Qué recursos se buscan? ¿Se pide ayuda? ¿No se pide ayuda? ¿Te quedás encerrado? ¿Qué haces? Y creo que no encontré nada de eso. Y no sé si se llamaría censurar, pero está medio tapado el tema de la salud mental, ya que hablaste del Alzheimer selectivo y demás cosas en este momento. Y bueno, hace 5 años cuando me pasó lo que me pasó, lo veía como también un tema tabú, un tema censurado, un tema del que nadie quería hablar. Y me gustaría saber qué opinión tienen sobre la salud mental en este momento. Bueno, yo pienso que, claro, hay muchos tipos de salud mental. Yo creo que de alguna forma la gente no está haciendo mucho por
por este tema. Digo, ni en el cine, ni en el teatro. Digo que no. En fin, que digo que porque está mal de la salud mental. No. O sea, que te quiero decir que hay temas que salen, por ejemplo, yo ahora podía decir, el tema de síndrome Down, campeones que trabajó Juan, pues es un tema que salió ahí y fue maravilloso, porque dentro de lo que cabe está hecho de una forma graciosa, tal, pero realmente tratar el síndrome Down, lo que es el síndrome Down de verdad, es para hacer no una película, miles de películas. Entonces, tratar cualquier problema de salud de cabeza no se toca mucho, ni en España, no se toca mucho. Y es fundamental también que eso se vea y que se sepa que es un problema. La experiencia de... Nosotros fuimos a Cienpozuelos, que era un manicomio, íbamos con el profesor de psicología, que era un psiquiatra, en el Teatro Estudio, en la Academia de Leighton. Y entonces íbamos los domingos a hacer lo que se llama psicodrama. ¿Sabéis lo que es? La utilización del teatro. ¿Sí? No, es que le echa así para mirarla. Pero yo me levanto también, ¿eh? Y entonces hacíamos ejercicios de psicodrama, que es la utilización del teatro para tratar a gente que tiene problemas psíquicos. Recuerdo, por contar una anécdota, el psiquiatra, claro, se sabía la historieta de cada uno, y había uno que tenía una madre dominante. Entonces salía él, un actor hacía de su superego, y detrás de él se ponía uno que le animaba a rebelarse contra la madre dominante. Entonces empezaba poco a poco, así remiso, pero un día uno de ellos, la escena terminó, a la madre, eres una hija de puta, y tal y cual, hasta tal punto que ya dijo, vale, cortó. Y se quedó el chico parado y dijo, si se entera mi madre. No, pero es que es un tema muy, muy fuerte. Yo creo que hay temas que estaría estupendo que se vieran como, incluso en comedia, en drama, en lo que sea, y que se viera como más normal. Es que hay mucha gente que estamos mal de la cabeza. Entonces está muy generalizado esto de problemas, pero luego hay problemas muy fuertes que no se ven, Y sí tienes razón. En ese momento, cuando yo estaba pasando por mi situación, me dio una serie, perdón, ¿me escuchas bien? Sí. Yo te entiendo un poquito mal. En ese momento cuando yo estaba atravesando mi problema, vi una serie que se llamaba, ¿cómo era la de la chica? La de ruiditos. Bueno. No. Bueno, pero que tenía que ver de eso. 13 razones de por qué. Y bueno, la verdad que no ayudó para nada. O sea, yo creo que era un tema que tenía que... a ver, no estoy criticando ni nada, pero en ese momento, cuando yo lo estaba pasando, digo, wow, ¿esa es la solución? Sí. No. Ya. Pues muy bien. Oye, pues nada, vamos a despedir ya. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Petra y Juan, por haber estado aquí con nosotros y que no sea la última vez. Y un fuerte aplauso para Petra y Juan. No sé si queréis decir algo. Pues muchísimas gracias. Nosotros no somos muy de hablar con tranquilidad y tal, somos más bien un poco... Espero que os haya servido para algo. Nosotros lo que más nos gusta no es enseñar, es que os lo paséis bien. Bueno, recordad que tenéis la charla colgada en YouTube y en Twitch del canal de Match, y supongo que en el Diogo ha dicho algo que también estamos en Instagram. O sea que muchas gracias por venir. Esta es la primera, así que es historia, habéis hecho historia. Es la primera sesión de Más Match, habéis hecho todos historia. Qué bien.